Hola amigos emprendedores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les quiero mostrar el molde del costillero que tanto me han pedido. Quiero mostrarles cómo se hace desde el inicio para que pueda hacer la prenda integral, tanto como verla, pero también aprenderla a hacer en máquina, pero también saber hacer el molde. Vamos a la moldería. Chicos, como pueden ver, la explicación es muy sencilla. Vamos a suponer que este bordo es una cartulina. Vamos a tomar una línea recta como punto de referencia para sacar el molde. Lo hacen de esta manera. Salen 3 centímetros acá, acá y en la parte de abajo de la bota del pantalón. Eso como punto de referencia. Trazan una línea. Esa es mi manera de hacerlo. Quizás haya otras personas que lo hagan diferente, pero al fin de cuentas presenta la misma utilidad. Acerquemos un poquito la cámara. Les quiero mostrar, chicos. Luego de la línea medimos para el tiro trasero 5.5 centímetros. Quiero que miren las medidas, no se las voy a describir, las van a ir mirando lentamente. La parte de la cintura serían 37.5 centímetros. Lo mismo en la línea de acá se trazaría, que es la línea que ya les voy a mostrar cómo la trazarían. Serían 15 centímetros. 15 centímetros, podíamos voltear un poquito la imagen, la cámara para que enfoque los 15 centímetros pues al derecho para que ustedes lo entiendan. Listo. Bueno, como pueden ver acá, el molde, retirando un poquito la imagen, del tiro al tiro, serían 47 centímetros. Chicos, les estoy hablando de una talla M. Es la talla como más convencional para las personas. Obviamente hay gente más gordita o gente de menos talla. El largo como tal, desde la cintura hasta la bota, sería de 82 centímetros. Teniendo en cuenta que estamos trabajando con el hilo hacia allá, por eso les marco acá el hilo. En el caso de acá, para medir la bota, partiríamos a partir de esta línea imaginaria o como les dije ahora, la línea recta, como la quieran ustedes llamar, si la trazan o la hacen imaginaria desde acá o desde el borde de una cartulina, miden 10 centímetros hasta el vértice de la bota. Serían 10 centímetros. A partir de ahí arrancan con la línea. Ok, listo. ¿Qué otra cosa les puedo explicar? Vamos a mostrar cómo se trazan las líneas. Venimos acá. Les quiero mostrar con esta regla. Esta es una regla que la llamamos línea curva, ¿cierto? Que se consigue en el mercado muy fácilmente en el almacén de variedades. Tomamos esto. De acuerdo a cómo nos vamos viniendo, de acuerdo a cómo nos va mostrando, hacemos esto, ¿cierto? Trazamos una primera línea. Obviamente, como vemos que la línea se nos va desviando, entonces lo que hacemos es enderezar la regla. Y luego esta línea la prolongamos, puede ser con una regla recta o con esta misma. Prolongamos la línea hasta acá. Ok. O sea, la línea, con la regla se juega. No siempre nos da la línea que queremos, sino que nosotros debemos jugar con ella. Bueno, chicos, acá les voy a mostrar cómo se saca el tiro. Esta reglita se llama sisómetro. Se consigue en el mercado también en cualquier sitio de variedades. No sé cómo lo llamen en otros países. Acá en Colombia lo llamamos variedades. Entonces, colocamos inicialmente la curva. Es una curva que queremos. Sacamos esta curvita o lo hacemos de esta manera, ¿cierto? Acá lo que tratamos de hacer es ya suavizar la línea, suavizarla y devolvemos el sisómetro y trabajamos una línea recta. Obviamente, chicos, claro, esto no es exacto, ya son ustedes los que tienen que tratar de acomodar la línea. Luego tengan en cuenta de que para efectos de diseño siempre hay que hacer una prenda y medírsela e irle haciendo modificaciones, lo mismo que al molde, para poder uno saber en qué punto está el molde perfecto y es óptimo. Lo mismo hacemos acá. Acá se hace lo mismo. Como pueden ver, la regla también tiene dos líneas diferentes. Entonces podemos empezar así. Lo vamos volteando. Y ya, cuando vemos que la línea puede ser recta, entonces ya si nos venimos hasta acá, podríamos acabar de prolongar la línea con la regla curva.
Ya me entienden, como les digo, eso depende del juego que ustedes le hagan, pero no es nada del otro mundo. Ahora, señores, pasemos a la cereza del pastel, que es el fajón. Como lo pueden observar, exacto, mirando bien, enfocando bien con la cámara, como pueden observar, este fajón se compone de, para efectos de trazarlo, serían 2, 2 y 2, porque cuando nosotros ya lo hacemos esta primera etapa, doblamos, o sea que el fajón sería de doble fase, entonces necesitaríamos 2 piezas cortadas de acá, 2 de acá y 2 de acá. Para efectos de trazo hay que dibujar de igual manera, dibujar el doble de las piezas. Acá, para efectos de trazo, en lo que es el pantalón, también hay que dibujar 2 piezas, 2 piezas. Esa es la manera correcta de hacerlo. Chicos, acá están las medidas. Ojo, se nos escapa algo, y es, acá les dejo un piquete, un piquetico acá y otro acá arriba, que es mostrándoles, esto es una pinza, una señal que ustedes tienen que dejar, porque a la hora de montar el fajón tiene que coincidir con la costura del trasero y la costura del delantero, para que quede el fajón bien uniforme. Entonces, para que me entiendan, para eso se hace el piquete. Chicos, yo creo que les he explicado lo mejor posible el funcionamiento de la moldería para que ustedes la saquen. Como pueden ver, en nuestro canal explicamos todo completo, sin guardarnos nada. Lo que sí les pido un favor es que si a alguien de ustedes le parece que el contenido es de valor, compártalo con personas, con familia, con amigos, que les guste este tema, que les apasione, porque la idea es esa, contribuir con un granito de arena y compartir nuestros conocimientos. También les quiero decir de que suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan los nuevos videos que vamos a estar subiendo. El próximo va a ser cómo enhebrar la fileteadora y cómo ajustar los tensores de las máquinas. Chicos, yo creo que en este momento no es más. Si a alguien le gusta el contenido del canal, de nuevo les digo, suscríbanse para que compartamos todo este contenido. Chicos, no siendo más, hasta el próximo video.